ahí hay que entender entonces, sintetizando, los tres aspectos de la oscuridad, lo que es la supraoscuridad y lo que es la infraoscuridad, lo que es Lucifer como entrenador psicológico, como Exacto. parte de la separación del Padre, ¿verdad? Desdoblamiento de la luz y la oscuridad, para cumplir una misión, y lo que son ya los aspectos que nosotros, de la misma caída de nosotros, que lo que ya la formación de los yoes, de los diablos, de los egos, y del aspecto ya más infraoscuridad satánico, ¿ya? Que claro, a lo mejor uno dice, no, yo de satánico no tengo nada, pero resulta que en otra existencia a lo mejor sí anduvimos participando de ciertos grupos, sí anduvimos metiéndonos en donde no debíamos y fortaleciendo ese aspecto muy siniestro, ¿ya? Muy lejos de la realidad y más allá de los conceptos Lucifer, diablo y Satán, el común de la gente tiene una idea muy vaga y sobre todo distorsionada acerca del significado de estos tres términos que aluden al nombre de la videoconferencia que hoy nos convoca. De nuevo tengo el honor de conectar con nuestro amigo y colega en partes iguales, Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Y en esta ocasión, para platicar y ampliar claramente en la videoconferencia B19, Lucifer, Diablo y Satán. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es tu intención lograr la autorrealización íntima del ser y es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y recibes nuestro contenido que resubimos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, me gusta mucho la frase que Gode pone en la boca de su Dios. Aquella frase con que se dirigiera la divinidad a Mefistófeles. Se llama Mefistófeles, este nombre tan enredado, Fernando. Sí, Mefistófeles. Mefistófeles. Sí, de todos los de tu especie, genios a mi ley de rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres. Bienvenidos al jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy nueva vez nos convoca la videoconferencia número 19, Lucifer, Diablo y Satán. Fernando, un honor como siempre, un privilegio, verá, coincidir aquí en nuestra casa, este es nuestro hogar. Ya nosotros no tenemos otro hábitat, sino que aquí nos quedamos, Fernando, tú y yo, con la audiencia, ¿verdad? Bienvenido una vez más al Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando, muchas gracias. Usted sabe, siempre feliz aquí compartiendo estos temas interesantes con usted. Así es. Bueno, y con la audiencia, Fernando, ¿verdad? Que son los que se llevan también, como decimos, el trofeo, ¿verdad? Y esa es nuestra misión, trabajar por el beneficio de la humanidad, por el ser. Fernando, amigos, cuando es mucho lo que se ha estado hablando o se ha hablado, ¿verdad? Acerca de estos términos. El diablo, personaje tan popular que la gente cuando le pasa algo dice, el diablo. Bastante se ha escrito acerca de este tema y de este personaje, pero son pocos realmente los que han explicado el tema de manera clara, ¿no? El origen de este mito, que hay que buscarlo en las criptas iniciáticas del pasado y en las cavernas arcaicas. Cuando aludimos, amigos, a los términos de Satán, Satanás, Lucifer, el diablo, nos estamos refiriendo realmente a la reflexión de nuestro propio ser íntimo, en nosotros mismos y dentro de nuestra conciencia, aquí y ahora. Hoy esa es la intención con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Vamos a argumentar en relación a estos tres conceptos. Fernando, muchas inquietudes sí, acerca de este tema, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre estos términos?
La verdad es que no, porque en el fondo los tres son la misma sustancia de oscuridad. Exacto. Son diferentes gradualidades de la oscuridad, ¿ya? Sí, sí. La oscuridad en el fondo se gradúa desde lo supra hasta lo infra. Ujú, ujú. Entonces estas diferencias están relacionadas aquí con lo que nosotros llamamos Lucifer, Diablo y Satán. Ahora, lo importante es aclarar esta terminología, porque en el fondo hay mucha confusión. Sí, sí, sí. Hay mucha ignorancia con relación a... Desinformación, ignorancia, oscuridad en relación a los tres conceptos. Claro, entonces por eso el objetivo de esta conferencia es precisamente aclarar estas terminologías para que nosotros comprendamos en el fondo dónde está el trabajo, qué es lo que hay que hacer, digamos, dónde está la confusión, porque en el fondo la parte oscura siempre va a ganar mientras usted esté más confundido, mientras usted Exactamente. Sí, esté sí. mareado con los términos, ¿verdad? Mientras usted no sepa bien cómo es la cosa, o mientras usted creer y está creyendo en algo erróneo, porque en Ujú. el fondo eso es lo que es la ignorancia. La ignorancia no es el desconocimiento. Exactamente. La ignorancia es el mal conocimiento. Es el mal conocido. Mal Ujú. conocimiento. Si nosotros dividimos la palabra ignorancia, ahí vamos a ver nosotros la palabra gnos, que es conocimiento, y rancia, que es dañado, venenoso, tóxico, sucio. Sí, sí. Entonces, un conocimiento tóxico, un conocimiento equivocado, dañado, errático, que nosotros Exactamente. tenemos sobre estos temas. Entonces, eso, ahí es donde radica en el fondo la mayor importancia de esta conferencia, Ujú. que la importancia en que nosotros tenemos que Sí. cambiar esos conceptos falsos que tenemos, para entender. Porque cuando uno, por ejemplo, habla, claro, del diablo, de Satanás, la gente, ¡ah, Satanás, diablo! La gente se llena de temor y de sí, sí, Claro, claro, por el desconocimiento. por el desconocimiento o por la ignorancia, por los conocimientos errados que tienen relacionados, Sí, ¿ya? sí. Entonces, ese es el objetivo de esta conferencia, aclarar la terminología para que nosotros podamos comprender en el fondo y dónde, qué parte de esto debemos trabajar, qué parte de esto debemos eliminar, qué parte, con cuál vamos a trabajar, cuál es la que suprimimos, etc. En un paréntesis, Fernando, antes de mi otra inquietud, de mi siguiente inquietud, es cuando nos referimos también al término pecado. Por ejemplo, los Vedas, me parece que es pecado es ignorancia también. Es decir, el pecado no existe. El pecado existe cuando estamos ignorantes acerca de algo y entonces incurrimos en un error. Claro, claro. Entonces, en cuanto al término Lucifer, Fernando, para comenzar a argumentar aquí, ¿quién es? Bueno, para poder comprender lo que es Lucifer, en sí tenemos que entender lo que es el inicio de toda la creación. Nosotros ya Exacto. hemos hablado que en el fondo que todo sale del absoluto y todo regresa al absoluto. ¿Ah? Así El es. absoluto donde está la única ley, donde está nuestra casa primaria, donde está el origen de todo, desde donde nosotros salimos aquí y entramos en la creación, pues nosotros entramos aquí en el mundo de la manifestación, pero Exacto. nosotros venimos del mundo de la inmanifestación. Ujú, El ujú. espíritu en el fondo Del no vivía allá en el manifestado. absoluto, en lo inmanifestado. Exacto. Entonces cuando las chispas divinas salen del absoluto, inmediatamente se dividen, pidiendo en diferentes leyes para poder entrar en el proceso de la creación. Entonces, sale el absoluto de la unidad e inmediatamente esa unidad se divide a sí misma en la dualidad para conocerse, Ujú, ujú. para entenderse. Entonces, inmediatamente el uno se desdobla en el dos, lo positivo se desdobla en lo negativo, lo bueno se desdobla en lo malo, ¿ya? El padre se desdobla en la madre, la luz Sí, sí. se desdobla en la oscuridad. Porque nosotros no podríamos decir, hoy hay luz, si no conocemos la oscuridad. Exactamente. ¿Verdad? Es difícil. Necesitamos la contraparte. No, 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 también cuando tenemos hambre, ¿verdad? No podemos. Claro, si no sabemos lo que es saciarse, si no sabemos lo que es ingerir alimentos, Sí, sí. nunca vamos a comprender eso. Entonces, es necesario esta contraparte. Entonces, la luz proyecta la oscuridad para poder entrar en el proceso de la comprensión y de la creación. Porque en el absoluto estaba todo fusionado. No Exacto, existía exacto. esta manifestación. Y aquí entonces comienza la manifestación. Entonces, lo primero que hace el padre se desdobla en la madre, o la luz se desdobla en la oscuridad,
¿ya? Porque la madre en el fondo de la oscuridad es Lucifer, ¿ya? Pero se desdobla en ella porque en el fondo es una parte también del ser y le da una misión. Porque la misma palabra Lucifer significa luz y fuego. Sí, sí, sí. Entonces, en el fondo Lucifer él es el entrenador psicológico. Es una partícula del ser maravillosa, perteneciente a la supraoscuridad, para forjarnos a nosotros, para adiestrarnos, para prepararnos, para hacer que salgan las virtudes. ¿Ya? Si nosotros no fuéramos tentados, no podríamos sacar virtudes, porque la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación Sí, es luz. sí, sí. Entonces, para poder obtener luz, nosotros tenemos que pasar por ese proceso de enfrentarnos al fuego. Si uno ve el fuego y de ese fuego sale la luz, ¿ya? Entonces, para poder volver al seno del absoluto, que es pura luz, puro fuego, tenemos que pasar por este proceso de depuración. Y eso es lo que cumple la madre. La madre, en el fondo, igual cuando uno es pequeño, la madre a uno le va enseñando. Sí, sí, exacto. Lo cobija, lo protege, le enseña, mira aquí, ten cuidado allá, ¿verdad? Lo va guiando, lo acompaña en los primeros pasos. Bueno, Exacto. aquí ocurre lo mismo. Pero como estamos hablando de un proceso desde la conciencia, desde el espíritu, entonces la madre va tentando ya para que nosotros nos hagamos fuertes y podamos comprender, en realidad, seamos capaces de discernir. Porque mire Exacto. el discernimiento hoy en día en esta humanidad. No hay. La gente hoy en Oscuridad, día no oscuridad total. reflexiona, No, no. no reflexiona. La La gente gente no reflexiona. se ha perdido la capacidad reflexiva. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa capacidad reflexiva para poder, digamos, sacar la luz de la oscuridad. Ahí está el símbolo del yin y el yang, ¿verdad? Exactamente. Esas dos bolas que se mezclan en el fondo, lo bueno y lo malo, se mezclan, y dentro de lo malo hay algo bueno, y dentro de lo bueno hay algo malo. ¿Ya? Entonces, la sabiduría está en esa capacidad de aprender a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, del yin y el yang. Porque en el fondo, el bien y el mal se mezclan porque en el fondo el mal no tiene maldad, podríamos decirlo de una forma. Exacto. Porque el mal, en el fondo, lo que nosotros conocemos como mal aquí, es parte de un proceso de aprendizaje. Lo único real es Dios. Lo único real es la luz, porque lo único real es el absoluto. Sí, sí, sí. Y eso Sí. es una bola inmensa de otra dimensión, pero de luz. Allá venimos, ¿ya? Pero se entra uno en la oscuridad para poder comprender, para poder crecer y para poder perfeccionarse, ¿ya? Entonces, Lucifer es eso, es el dador de luz, es el entrenador psicológico, es la misma madre que le ha dado al padre la misión de prepararnos, de despertarnos la conciencia, de tentarnos para sacar virtudes. Si usted no es tentado, usted no puede decir que es virtuoso. Usted puede decir, no, yo soy virtuoso. No, yo soy súper virtuoso. ¿No? Puede decir usted, claro, soy casto. No, yo Sí, soy sí. puro, ¿no? ¿Ah? Pero pruébelo. Póngalo ahí caminando por la calle o métalo en una playa entre medio de mujeres Sí, semidesnudas sí, sí, a sí. ver qué pasó con esa castidad. ¿Ah? Ahí está el descontrol. ¿Ah? No, yo soy súper tranquilo, soy pura paz. Ah, está bien, pero insúltelo. Póngalo ahí entre Sí, personas sí, que lo sí, sí. insultan, lo agreden, a ver cómo reacciona. Entonces, ahí es donde en el fondo entra todo el proceso, digamos, de contraparte. Usted tiene que no solamente decir que es virtuoso, sino que tiene que demostrarlo ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Y ahí cumple una función espectacular Lucifer, el gran entrenador. Es como si usted fuera a un gimnasio, Exacto. a Sí, sí, prepararse y sí. le pusieran al lado un personal training. El hombre está ahí al lado suyo y le dice ya, coge así, no, levántale, vamos. Y más encima le da fuerza. Sí, Vamos, sí, vamos, sí, que le tú da puedes, fuerza. vamos. Exacto. Le da fuerza, ¿verdad? No, endereza la espalda, vamos, ponle un kilo más. Es el personal training. Que lo va preparando, que le va enseñando los movimientos, lo va preparando. Sí, sí, lo va Entonces Lucifer es preparando. como, claro, Siempre. Lucifer es como un personal training psicológico, Sí, sí, espiritual, sí. para vencer el mal, para sacar la luz que está oculta. Imagínense. Fernando, y volvemos otra vez a tocar las instituciones encargadas de administrar
la sabiduría divina, pudiéramos decir, ¿verdad? Estamos hablando de las centras, de las iglesias, el sentido general, no estamos atacando, no, estamos aquí con discernimiento. ¿Cuántas fantasmas nos tejen desde que nacemos, desde que venimos teniendo ya uso de razón en estos centros, acerca de estos tres términos? Tanta oscuridad, y eso nos lleva también a cierto extremo, una vida de tensión, porque es el desconocimiento. Es decir, nos pintan un diablo totalmente diferente a lo que estamos abordando aquí. Claro. Lucifer, entonces aparece, Fernando, al salir la mónada del osoducto. Claro. Ahí cuando aparece Lucifer, porque en el fondo es la misma sombra, porque todo lo que usted vea, un árbol, un animal, una casa, un carro, proyecta una sombra. ¿Ya? Sí, sí. Y Dios cuando sale también proyecta su sombra y la sombra de Lucifer. Ahora, Lucifer, como es la oscuridad, digamos, pero es la supraoscuridad. Era supraoscuridad. Claro. Después vamos a hablar de la infraoscuridad y de la oscuridad probablemente tal. Es escalera de subida y escalera de bajada. O sea, Lucifer, en el fondo, es un entrenador. Lo va tentando usted. Pero si usted está débil, en vez de uno subir, ¿qué pasa? Lo va a bajar, lo va a bajar. Lo va a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Lo va a hacer bajar más. ¿Y qué significa que la persona baje más? No significa que la persona se pierda y que no pueda subir. No. Significa que va a llegar más profundo en el conocimiento de la oscuridad. Sí, sí. Y el día de mañana, cuando lo haga ascender, va a sacar aún más luz. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que en el fondo, todas estas partículas, porque en el fondo son las partículas del ser, están más allá del bien y el mal. Esos términos bien y mal, en el fondo, hoy en día, por términos bien y mal, la gente está muy confundida. Muy mal manejado, ¿no? Claro, muy mal manejado. Sí, sí. Inclusive personalmente, por ejemplo, cosas que para mí son buenas, para usted puede que sean malas. Puede que sean malas, exactamente. O cosas que para usted son buenas, para mí pueden ser malas. Hasta un simple alimento. ¿Ah? Sí, sí. Un alimento que a mí me hace bien, a lo mejor a usted le hace mal. Así es. Entonces, ¿ese alimento es bueno o es malo? Entonces, por eso. Y eso en relación a todo. El fuego, por ejemplo, ¿es bueno o es malo? Bueno, el fuego, calentando la olla, los alimentos, súper bueno, pero las paredes, quemando la casa, es malo. Entonces, las cosas, en el fondo, no son ni buenas ni malas, sino que depende del uso que uno les dé. Es como la electricidad. ¿Es buena o mala? Va a depender. Claro. Cuando encendemos un bombillo, es buena. Pero si le colocamos los dedos en el enchufe, es mala. Porque nos tritura y nos quema entero. Claro. Claro. Entonces Lucifer, en el fondo, como le explicaba, sale del mismo absoluto, ¿ya? Que es la segunda fuerza, la fuerza negativa, ¿ya? La fuerza oscura, y viene a ser, durante el trayecto de todo el caminar de uno, una escalera para subir o una escalera para bajar. Ahí ya depende de la mona, de la chispa, digamos, qué es lo que quiere, porque en el fondo, todo este trabajo, y nosotros aquí lo que estamos haciendo es viviendo la voluntad del ser. Y nada más. Nada más. Nada más. Hay personas, claro, que sienten que es su propia voluntad, pero en el fondo es la permisividad del ser que nos está dejando que nosotros hagamos de repente cosas malas. La gente cree que son, perdón, que son ellos mismos los autosuficientes. Hay una sabiduría que nos guía. Claro, pero aquí, como dice el dicho, no vuela una hoja de un árbol sin la voluntad del ser. Sin la voluntad, sí. Así de simple. Así de simple. Todo está manejado por el ser, porque todo este escenario es creado por la divinidad. Sí, sí. ¿Ya? Propicio para a nosotros llevarnos a la autorrealización íntima del ser, pero antes de llevarnos a la autorrealización íntima del ser, nos tiene que llevar hacia las profundidades del conocimiento de la oscuridad. Exactamente. Por eso que Adán y Eva, que representan a la humanidad lemúrica que cayó hace más de 18 millones de años, la tentó una serpiente, le dijo, comed de este fruto y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Porque un Dios
una divinidad, un superhombre, una jerarquía espiritual, conoce el bien y conoce el mal. O sea, conoce la luz y conoce la oscuridad. Sí, en todos sus grados. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos faltaba, porque nosotros veníamos de un mundo de luz, de un mundo de amor. Éramos felices, pero no sabíamos que éramos felices. Vivíamos en un mundo de inocencia en cuanto. Claro, sí. No había conciencia de la felicidad. Exacto. Y la felicidad, sin conciencia de la felicidad, no es felicidad. No es Si felicidad. usted no es consciente de lo que tiene, usted no sabe lo que tiene. Y uno valora las cosas cuando las pierde. Entonces perdimos la luz, perdimos la felicidad para recuperarla ahora con conciencia y saber, wow, sí, esto en realidad es ser feliz. Sí, ¿cuánto vale? Qué importante, claro. Exactamente. Por ejemplo, hoy en día la gente anda detrás del dinero, todo desesperado, ganando dinero, muchas preocupaciones económicas. Sí. Tensiones. Esa carrera por tener más. Claro. Y muchos, mientras más tienen, menos felices son. Más infelices. Claro. Sí, entonces, ese es el proceso en el fondo del caminar y el descubrir, digamos, las vías, las oportunidades que nos da la vida hoy en día son maravillosas. La vida en sí, la existencia, lo único que tiene que es una tremenda escuela para nosotros aprender a discernir entre la luz y la oscuridad. Bueno, en ese contexto, Fernando, Aristóteles enfatiza, ¿verdad? La vida cuando se entrega a las liviandades es oscuridad, ¿verdad? Pero la vida bien vivida, en armoniosa, a la luz de la sabiduría del ser, ¿verdad? Es genial, es fantástica. Lo enfatiza en sus tratados, en la poética, en diversos tratados. Y es verdad, tenemos tantas oportunidades para nosotros vivir en plenitud, solo que tenemos mucha oscuridad. Entonces, Fernando, por consiguiente, Lucifer es como la sombra del lobo. Claro, es como la contraparte del ser. Exacto. Entonces, por una parte está el ser y por otra parte está Lucifer. Sí. El ser es la luz, Lucifer es la oscuridad, pero insistimos en la parte más elevada de esta oscuridad. La supraoscuridad. Es la supraoscuridad. Sí, sale del mismo absoluto. Sale del mismo absoluto, emana del foco primario para hacer toda una labor tentadora. Exacto. Perdón. Y luego que da la vuelta uno y que regresa al absoluto, entonces se fusionan. Eso lo vamos a ver en las próximas conferencias, la última conferencia de fase B. Sí. Cómo esta luz y sombra se tienen que fusionar. Porque, como dice el dicho, luz y sombra en antítesis armoniosa marcan un completo dualismo cuya síntesis es la sabiduría. Sí. O sea, la sabiduría es la fusión perfecta entre la luz y la sombra. Exacto. ¿Por qué? Porque si usted no conoce la sombra, si usted no conoce la oscuridad, el día de mañana caminando tranquilo, es luz, camina ahí feliz por el cosmos, pura luz, y de pronto aparece la oscuridad. Pero como usted no la conocía, va. Ahí se genera un shock ahí de una vez. Ahí, claro, la oscuridad lo hace tropezar. Sí. Ahí está, por ejemplo, esa historia de Pinocho, ¿verdad? Que salió él feliz y ahí se le aparecieron los malos y lo llevaron ahí a jugar al pool, a tomar cerveza, y él se dejó atrapar y al final se transformó en un burro. Terminó transformado. Que es la simbología en el fondo de alimentar la mente y caer en la terquedad mental de la ignorancia, que es lo que nos está pasando en el fondo. ¿Qué está pasando en la humanidad? Claro, la historia de Pinocho es una historia que se está cumpliendo todos los días en este mundo. Se cumple todo, a cada segundo. A cada segundo. Todos nosotros estamos siendo atrapados, así como esa historia, ¿ya? Pero si uno ya conoce la oscuridad, entonces decirle, usted hasta ahí no más. Puede llegar una mujer hermosa a seducirlo,
a usted, y usted dice, a ver, permiso, hasta ahí nomás. Yo tengo mi pareja, no necesito la infidelidad, no necesito el adulterio, me hace daño, porque comprendo que el adulterio destruye todo mi trabajo espiritual. Pero hoy en día el lema es todo lo contrario, aparece una mujer y ¡oh! Me la están dando, dice. Parecen varias en el camino. Muchas, muchas, muchas. Entonces, en el fondo, Lucifer, donde más lo va a probar a usted, es en las pruebas sexuales. Es la prueba más dura. Claro, claro. Porque ahí es donde el hombre cae. Sí, la única caída del ser humano es sexual, no hay otra. Sí, sí. Uno cae por el sexo. No hay otra. ¿Mm? El amigo nuestro, que yo te enfatizo a veces, mexicano, que él es un maestro, un sacerdote muy espiritual. Entonces, él nos dice, la prueba más dura es lo sexual y es la que tenemos que vencer. Es extraordinario, Fernando. Entonces, es decir, Fernando, que Lucifer es como el tentador que nos tenta para sacar las virtudes. Claro. Usted, si no es tentado, no puede mostrar virtudes, ¿ya? Entonces necesitamos, como le decía, ese personal training, ese entrenador psicológico, ese dador de luz, y ahí está su misión. En el fondo, Lucifer trabaja bajo las órdenes del ser. Exacto. El ser es lo último, es el padre, pero él es andrógino. Él es padre-madre. Entonces, esta segunda partícula femenina, digamos, negativa de Lucifer, la función que tiene es prepararnos. Es una función maravillosa de amor. Sí, sí. Porque está más allá del bien y el mal. Por ejemplo, una madre, si de pronto no castiga a su hijo, el hijo sale desbandado, como decimos, desobediente, irrespetuoso. La madre siempre tiene que tener la justicia y el amor. Ahí son los dos pilares fundamentales de la educación. Esas dos virtudes. Claro, la justicia y el amor. Y la dignidad también tiene esas dos columnas, Yaquín y Boaz, que es la justicia y el amor. O sea, uno tiene que ser muy justo y eso implica de pronto ser riguroso y también ser muy amoroso. Si usted es muy amoroso, se le desbanda. Si usted es muy justo, usted es tirano, abusa, digamos. Entonces, el equilibrio y todas estas partículas divinas son muy equilibradas en ese sentido. Tienen siempre, saben ser, digamos, apretar a veces y otras veces acariciar. Porque en el fondo nos están formando. Nos están formando para que uno aprenda a regresar al absoluto. Si en el fondo este viaje de salida al absoluto fue para aprender, no fue para quedarnos acá. El estado humano no es un estado terminal de nosotros, de la creación, no. Nosotros aquí vinimos este es un estado intermedio. El estado nuestro es el estado espiritual. Entonces estamos aquí aprendiendo para crecer. Hasta alcanzar, llegar a ser ese superhombre que también enfatizamos, tú enfatizas en tu libro, ¿no? Exactamente. Bien, amigos, estamos en la videoconferencia número B19. Hoy platicando acerca de estos tres conceptos mal manejados, también mucha ignorancia: el diablo, Lucifer y Satán. Hoy con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, el autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. El jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, de modo que entonces nosotros pudiéramos decir que la misión de Lucifer es extraer, ¿verdad? Sacar lo mejor de nosotros. Eso, exactamente. ¿Ya? El Lucifer en el fondo quiere sacar de usted las virtudes, pero es imposible, eso es lo que uno debe entender, que es imposible sacar virtudes si estas virtudes no son probadas. Es lo mismo que el oro. Si usted, por ejemplo, quiere extraer oro y va en un río y saca piedra, después usted tiene que meterle fuego a eso para separar el metal precioso de lo inservible o de lo que no es tan útil. Entonces el fuego separa
el oro, ¿verdad? Sí, Así igual, para sacar el oro de las virtudes internas, necesita usted ser sometido al fuego. Y el fuego es la tentación. exacto. Por eso le decía adelante, en el fondo uno puede decir, no, hablar mucho de sus virtudes. Creerse usted puede creerse muy bueno. Sí, sí, Y hay, sí. y hay muchas personas que lamentablemente se creen buenas. Sí, sí. Digo lamentablemente porque uno de los peores errores Que que uno creerse bueno. para crecer es creerse bueno. Creerse bueno o creerse sabio también, en cualquiera de los contextos. Claro. Sí, sí. Entonces, el fuego es el que en el fondo va a sacar la tentación, porque el fuego es la tentación, ¿ya? Esa tentación o ese fuego va a hacer usted que sacar lo mejor de usted. Exactamente. Con la posibilidad, obviamente, de que usted, en vez de sacar lo mejor, usted termine quemado y hasta a lo mejor se hunda. Por eso se dice que Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. Sí, sí. Es como un examen. Es como un examen, exactamente. Uno se pela como decimos en el lenguaje de asentado, ¿verdad? Uno se pela los ojos y cuando uno no fue en blanco, es lo mismo. Claro, claro. Y en el examen usted tiene la posibilidad de aprobarlo y perfecto y salir victorioso, o Sí, reprobarlo y hasta a lo mejor repetirse el año sí, sí. y hacerlo todo de nuevo. Aquí es lo mismo. Si usted no pasa las pruebas, sigue la vida y en tiempo después Lucifer le vuelve a poner las pruebas. Lo va probando, hasta que logre usted sacar la luz de la oscuridad. Genial. Entonces, Fernando, ¿dónde nos genera los mayores pruebas nuestro Lucifer? Nuestras mayores pruebas las genera en la parte sexual. Ahí es donde él más va a estar tentándonos. ¿Ah? Exacto. Lucifer lo puede usted tentar en muchas cosas, pero la misión más profunda del fondo es tentarnos en el gimnasio sexual. Sí, sí, Es sí. hacernos un atleta de la transmutación sexual. Porque en el fondo, si usted sale victorioso en las pruebas sexuales, si usted aprende a no perder una gota de su energía creadora sexual, si usted aprende a transmutar en la energía sexual, que esa energía sexual ascienda, el kundalini ascienda y despierte los chakras, las facultades, la iglesia, Sí, sí. ¿ah? Y lo ilumine y cree su cuerpo astral, mental y causal, etcétera. Todo el trabajo usted se autorrealiza. Imagínense lo que significa autorrealizarse. Significa inmortalizarse. Usted ya sale de la rueda del samsara, deja de estar aquí muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo. Y, o sea, es una prueba maravillosa. Una prueba maravillosa, genial. Claro. Sí, Sí. entonces ahí donde Lucifer, donde va a poner sus mayores esfuerzos es por tentarlo a usted en la parte sexual. Debemos entonces eliminar nuestro Lucifer. No, no, Lucifer no se elimina porque es una partícula del ser. Es una partícula del ser para eso mismo, para entrenarnos en ese gimnasio psicológico, ¿no? Claro, después cuando hablemos más adelante del diablo y del satán, eso sí hay que eliminarlos, porque son parte de la infraoscuridad. Pero la supraoscuridad, nosotros no podemos eliminar a nuestro Lucifer. Lo que hay que hacer con Lucifer es dejarlo cesante, vencerlo en todas las pruebas. Y a medida que usted lo va venciendo, esa oscuridad se va embelleciendo, va perdiendo su fealdad, porque Lucifer aparece como feo, pero eso es como un traje que él tiene. Es Exacto. un traje para, igual que un policía aquí tiene su traje, igual que un bombero tiene su traje, igual que un médico tiene su traje, ¿ya? Entonces, estas partículas del ser ocupan sus trajes dependiendo de las funciones que tengan. Imagínese usted, en las infradimensiones, la madre de Dios también procede así a devorarse y se disfraza de serpiente, se disfraza de todo, porque, Sí, sí, sí. claro, en la oscuridad la luz se disfraza de tiniebla. En la oscuridad, la luz se disfraza de tiniebla, porque necesita usar esos disfraces. Entonces, aquí igual Lucifer. Entonces, a medida que usted lo va venciendo, Lucifer se va embelleciendo, se va embelleciendo, se va blanqueando. Y eso es lo que decían los antiguos alquimistas, que hay que blanquear el latón para que Sí, la luz pueda brillar, sí. ¿ya? Entonces llega un momento en que este Lucifer usted está tan blanco porque usted lo ha vencido en todas las pruebas, que llega un momento en que se fusiona con el ser y vuelve nuevamente la luz a ser una sola. Fusionó su oscuridad y extrajo en el fondo todo el conocimiento de lo que significa la caída o lo que significa la tentación. Maravilloso todo este proceso. Hay el autor Eldon, creo que, que decía,
no existe la sabiduría sin el sufrimiento. De igual modo, pudiéramos decir también que no hay tentación, si no hay tentación, no hay luz. Exactamente. Claro, el que añade sabiduría añade dolor. El dolor está implícito Sí, en la sí. sabiduría. Porque la sabiduría, en el fondo, la única forma de obtener la sabiduría es alejándose, metiéndose dentro de la oscuridad. Porque de la oscuridad es donde hay que ir a buscar la luz. Y Exacto. eso uno no lo hace en un fin de semana. ¿Me entiendes? Eso requiere No, de no, eso lo hace uno en muchas existencias. años de existencia. Sí, sí, sí. Existencias, que la Madre Divina lo va llevando para que tenga una existencia. Imagínense lo que significa toda una existencia en la cual no hubo búsqueda del camino espiritual, sino una vida normal, como muchas personas que en realidad no les interesa en lo absoluto el trabajo esotérico espiritual. Simplemente les interesa la cosa horizontal de la vida, el trabajo, las vacaciones, la familia y todo, pero ellos están haciendo su escuela de aprendizaje de lo Sí. que significa abandonar la búsqueda de la luz. Está bien, por eso que uno no tiene que criticar aquí a nadie, porque cada uno está en su escuelita. Su ser lo tiene ahí aprendiendo algo, déjenlo, En ni cualquier, siquiera, o sea, es decir, que de cualquiera de las formas que la gente elija, pues está bien, es el que elegiste. Sí, exactamente, está aprendiendo por ahí, su ser lo tiene ahí. sí. No es que se le escapó, no, el ser lo tiene ahí. Viéndolo así, Fernando, en tu maravillosa exposición, el genial, entonces Lucifer no sería malo. No, no, porque por eso le decía que Lucifer está más allá del bien y el mal. Son partículas, todas las partículas espirituales están más allá del bien y el mal. Los conceptos de bien y mal son conceptos mentales, son prejuicios que uno tiene. De hecho, por ejemplo, cuando uno habla y dice, no, la autorrealización íntima del ser es sexual, mucha gente como que se espanta, ay, no, Sí, pero sí, sí, ¿cómo? sí, sí. Pero por eso decía Pablo de Tarso, vuestro Dios es un fuego devorador, porque cuando una persona se une sexualmente a otra en ese fuego que siente ahí donde está más cerca de Dios, porque Dios es un andrógino divino. ¿Ya? Entonces, si estos conceptos que uno pueda tener de bien y del mal, de pronto pueden ser hasta un obstáculo para la autorrealización íntima Sí, del ser. sí, 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 sí. exactamente. Por eso que muchas veces uno dice que hay que desaprender muchas cosas, porque uno tiene mucha ignorancia, o sea, tiene mucho Mucha ignorancia. conocimiento errado, tiene un conocimiento falso, un conocimiento que está tóxico, que en el fondo, si uno se come algo rancio, se envenena. Bueno, lo mismo, nosotros estamos como intoxicados por dentro, en la mente. Estamos vendados, contaminados. Sí. Claro, entonces aquí en relación a Lucifer, Diablo y Satán hay mucho desconocimiento y hay mucha ignorancia. Por eso que ese es el objetivo de esta conferencia, sacar el velo y explicar en el fondo Extraordinaria. Sí. estas partículas qué son y cómo hay que trabajar con cada una de ellas. Genial. Fernando, entonces, cada uno de nosotros debe ir limpiando su Lucifer y se limpia cuando le vence en las pruebas. Claro, todos nosotros tenemos un Lucifer particular, un personal training, como le decía, porque Sí, todos nosotros tenemos un padre y una madre divina. exacto. Sí. Entonces, ese es uno de los grandes ocultamientos que se le ocultó a esta humanidad, en el fondo, la presencia de su ser interior, y que Sí. en el fondo el cuerpo físico nosotros es un templo. Nosotros no tenemos que ir a ningún templo en particular a arrodillarnos frente a una imagen, a una No, estatua. no, no, no es No, necesario. Uno es no su es propio necesario. maestro. Nuestro ser, nuestro Dios está dentro de nosotros. Está dentro de El nosotros. cuerpo físico es un templo. Por eso hay que cuidarlo, no hay Sí, que rayarlo con sí. tatuajes y cosas así, no hay que perforarlo con piercing y costones raras, ¿ya? Ni es necesario teñirlo, dejarlo ahí porque así como está perfecto para hacer la obra. ¿Ya? Ese es el trabajo, ese es el trabajo. Extraordinario. Cada uno tiene dentro de sí un Lucifer interior, ¿ya? Ahora, nuestro Lucifer, en nuestro actual estado de conciencia y nivel de trabajo, no trabaja, porque él va a trabajar más adelante cuando nosotros vayamos realmente levantándonos, cuando Sí, vayamos ya sí. metiéndonos en el camino de la búsqueda espiritual, ahí empieza Lucifer a probarnos, a sacar lo mejor de nosotros. Maravilloso, Fernando. Profunda esta videoconferencia, Muy amigos. profundo.
Sí. Este es el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, el privilegio tenemos de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Fernando, entonces, el dragón también representa a su Lucifer. Claro, por eso que usted en la introducción dijo que el misterio esto había que buscarlo en las cavernas arcaicas, porque en esas cavernas arcaicas es donde estaba el dragón de sabiduría. Sí. Ese dragón representa a Lucifer. Entonces, antiguamente, sobre todo la cultura china, hace 5.000, 10.000 años atrás, enseñaba, digamos, el culto a los dragones. Está el dragón amarillo, por ejemplo, que es Confucio, ¿ya? Que trajo mucha sabiduría. Entonces, ese dragón, en el fondo, representa a Lucifer, que es la representación del entrenador psicológico. Y hay que vencerlo, porque Lucifer, en el fondo, hay que vencerlo en las pruebas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos nosotros al arcángel Miguel, ¿verdad? También, sí. Sobre el dragón y ensartándole su lanza. San Jorge también luchando contra el dragón. Apolo luchando contra la Pitón. Entonces las antiguas culturas tenían muy claro de la lucha extra contra ese dragón. Ese dragón, el dragón, por ejemplo, como animal mitológico, es el único animal que domina los 4 elementos de la naturaleza. Sí, sí. Domina el fuego, exhala fuego. Domina el aire, inhala y vuela. Domina el agua, bucea debajo del agua. Y domina la tierra porque él vive dentro de las cuevas. O sea, es un dominio de los 4 elementos de la naturaleza, porque en el fondo la madre es la creadora de la naturaleza y ella creó los elementos y los domina. Lo que pasa es que como la madre aquí está con una misión, digamos, de entrenarnos en la oscuridad, es obviamente que su ropaje no puede aparecer como un ángel bello, no, ocupa el ropaje de dragón, pero es un traje. Es un traje, sí. Es un traje. ¿Ya? Son diferentes roles. Diferentes roles. Diferentes roles. ¿Ya? Entonces, en el fondo hay que vencer al dragón. ¿Ah? Hay que irlo venciendo. Y la lanza en el fondo significa, es un emblema fálico en el fondo, donde nosotros vamos venciendo al dragón en sus pruebas, lo vamos venciendo, lo vamos venciendo. El dragón también es el único animal insomne. ¿Sí? Un animal insomne porque nunca duerme. Sí, nunca duerme. Nunca duerme, siempre está despierto, ahí atento, mirando. ¿Ah? Sí. Porque en el fondo el Lucifer siempre como es parte de la conciencia del ser, la partícula de la madre, siempre está alerta. Siempre está despierto, sí. Y nos va a poner a prueba. Y si nosotros lo vencemos, ¡wow! Que uno crece. Y nos pone otra prueba. Y si uno lo vence, crece más, saca virtud, saca facultades, despierta la conciencia. Si uno falla, se hunde. Y ahí lo tiene a uno. ¿Ah? En el fondo, lo que quiere es que uno salga vencedor. Y al que sale vencedor, te coloca la corona de laureles de los vencedores y se transforma en un superhombre. Esa es la tarea. Maravilloso. Entonces, ¿cuándo Fernando deja de tentarnos nuestro Lucifer? Lucifer va a dejar de tentarnos cuando nosotros eliminemos los yoes causa. Los yoes. ¿Y es cuándo se eliminan los yoes causa? Los yoes causa se eliminan en la segunda montaña. Al final de la segunda montaña, el Cristo elimina los yoes causa en su Semana Santa. En esos 3 días, ¿verdad? En el cual muere él y renace, porque él baja a la infradimensión ahí y elimina los yoes causa. Cuando ya elimina los yoes causa, entonces él está vencido, Lucifer, ya queda cesante. Porque no tiene a quién tentar. Porque en el fondo, Lucifer, ¿a quién está tentando? No es la conciencia. Está tentando al ego. Al ego. Al ego, claro. Sí, sí. Al ego. Para que sea el ego el que tome vocería cuerpo y se manifieste. O uno se dé cuenta de que el ego se quiere expresar y lo elimine, porque en el fondo uno... Es como despertar que salga, ¿verdad? Claro. Sí, sí. No es que uno va a vencer a Lucifer propiamente tal, sino que uno va a vencer al ego que Lucifer le estimula que salga. Exacto. O sea, en el fondo, el Lucifer está haciendo como una obra de ayuda al hacer que salga ese ego dentro de ti para que lo puedas eliminar. Para no eliminarlo. Para poder eliminarlo, eso.
Si lo que quiere en el fondo Lucifer es que nosotros nos blanqueemos absolutamente. En cuanto, entonces, Fernando, ¿cuántos tipos de especies de oscuridad existen? Existen tres tipos de oscuridad, ¿ya? Hemos hablado todo el rato de la supraoscuridad, que es la oscuridad de Lucifer, que es la oscuridad del absoluto. Por eso se habla de la supraoscuridad, ¿ya? Pero existe aquí en el mundo físico, en nuestra relación, también existe la oscuridad propiamente tal. Y bajo esto existe la infraoscuridad. Existe la supraoscuridad, la oscuridad y la infraoscuridad. La oscuridad es parte que nosotros tenemos que destruir. La infraoscuridad es parte que nosotros tenemos que destruir. Y la supraoscuridad es algo que nosotros tenemos que blanquear, tenemos que vencer. Y ahí es cuando se logra ya la absorción. Entonces, la oscuridad tiene grados, desde lo superior hasta lo más bajo y lo más profundo. Y de eso estamos hablando ahora. Es un trabajo arduo, Fernando, ¿eh? Muy arduo. Es un trabajo muy arduo. Sí, sí, sí. Requiere de 24/7. Genial, genial. Si es tu intención lograr la autorrealización íntima del ser y es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y recibes nuestro contenido que resubimos cada semana. Maravilloso. Hemos entonces argumentado ampliamente y de manera muy clara, precisa, Fernando, en relación, muy elocuentemente, con relación entonces al término Lucifer. En cuanto al diablo, ¿quién es? El diablo. Sí, ese es otro término. Lucifer ya lo explicamos, ya, ¿verdad? Como entrenador psicológico, como supraoscuridad, como la parte femenina, la madre, nuestra madre es la que nos va ayudando ahí. Exacto. Pero el diablo no, pues el diablo en el fondo son los yoes. Son los yoes, pero que también son parte de la madre. Tenemos que entender en el fondo que la madre se va polarizando, en esta parte de la supraoscuridad. De ahí ella se dobla en esta oscuridad y después se dobla en la infraoscuridad. Y va cumpliendo misiones diferentes. En el fondo, cada uno de nuestros defectos psicológicos, los yoes, son parte del diablo, porque son creaciones también de la madre. Porque todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿O usted cree que algo no le pertenece a Dios? Ah, no, esto no es de Dios. Todo, pues, si Él es el dueño de todo. De todo. Son las formas, más bien son las formas también de probarnos. Son las formas. Y su creación incluye la luz, la oscuridad. Él creó todo, pues, Él creó todo. No es que se le escapó, uy, se me escapó esto. No, pues si no sería Dios. ¿Ya? Entonces los yoes hacen diabluras. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos al diablo dentro de nosotros. Claro, nosotros somos, en el fondo, somos diabólicos, somos parte del diablo. Sí. Porque tenemos yoes. Sí. Cada yo es la oscuridad dentro de nosotros, ¿ya? Esa oscuridad, esa ignorancia, esos conceptos errados, son parte de los yo. El yo es conceptual. Cada vez que usted tiene un concepto equivocado de algo, en el fondo tiene formada una estructura egoica en relación a eso, que lo va a mantener en una cierta oscuridad. Muchas veces de rechazar la luz. Tal vez hay personas que puedan ver esta conferencia y digan, no, lo rechacen sin ni siquiera reflexionar de lo que estamos hablando. Sí. Y eso es producto del yo. Entonces, el yo es el diablo dentro de nosotros. El yo y el ego, exactamente. El ego, sí, exactamente. Genial. Fernando, entonces, es decir, que el diablo es como una parte más baja de Lucifer. Exactamente. Es un grado inferior de la oscuridad. Hablamos de la supraoscuridad luciférica. Ahora estamos hablando de la oscuridad, digamos, normal, que es el diablo, que son los yoes, donde se polariza o baja esta oscuridad y va formando estos diferentes defectos psicológicos. Pero son parte de la madre divina también. Los demonios, los yoes, el ego, está en la envoltura seminal. Exacto. ¿Ya? Y esta envoltura seminal nuestra es negra, y ahí están cada uno de estos diablitos hablando, ni que no habla aquí, no habla allá, ¿verdad? Pero también estos diablos son parte del proceso de
conocimiento de la oscuridad, pero ya de una oscuridad más densa. Exacto. Pero estos diablos, a los diablos hay que eliminarlos. Y se elimina con la ayuda de la Madre Divina, en su aspecto trascendental de desintegración de fuego. Entonces, Madre mía, mátame este defecto, y ahí la Madre Divina va eliminando, va desintegrando, va destruyendo esa parte oscura nuestra, esa parte de los diablos, los demonios rojos del Set, también que le llamaban los egipcios, ¿ya? Y los va desintegrando, y ahí va liberando la conciencia, va liberando la conciencia. Entonces, por eso le decía que en realidad actualmente Lucifer casi no trabaja con nosotros, porque nosotros somos tentados constantemente por los diablos. Los diablos son los que nos tientan a nosotros. A cada segundo. A cada segundo. Cuando usted ya empieza a eliminar su diablera interior, cuando usted ya empieza a eliminar sus yoes, entonces ahí ya empieza a tomar más fuerza Lucifer en el trabajo. Sí, sí. Pero también hay que entender de que Lucifer es como el general de la oscuridad. Entonces, por eso estos diablos también inclusive obedecen al mismo Lucifer, ¿ya? Pero es en otro nivel, en otro grado de trabajo espiritual. Uno comienza el trabajo con su propio diablo interno. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a negarnos, digamos, a nuestros yo, a nuestros defectos, a través de la autoobservación, descubrirlo, decirle, madre mía, mátame este defecto, que piensa hacer esto, que piensa decir esta otra cosa, que piensa golpear acá, que reacciona iracundamente, que codicia, que desea, que quiere adulterar, fornicar, etc. Sí. ¿Por qué, Fernando, pintan de rojo, con cola, tridente, patas de cabra y barba al diablo? Claro, el diablo tiene su representación, ¿verdad? También tiene sus representaciones. Obviamente que lo pintan de rojo porque él es fuego, pero es un fuego invertido. Es un fuego descendente. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, él nos ha robado el fuego. Por eso que para poder nosotros tener fuego, tenemos que robarle el fuego al diablo. Robarle el fuego al diablo significa precisamente negarse a él y pedir su desintegración. Y cada vez que uno elimina un diablo, elimina un yo, este diablo, este yo, suelta el fuego, lo libera, y la luz, porque él tenía atrapada la ciencia y tenía atrapado el fuego. El fuego es la capacidad de hacer o el amor, y la luz es la conciencia, la sabiduría, la sapiencia que él nos entrega. Entonces, tiene cola porque la cola simboliza precisamente el descenso de la energía creadora sexual con la fornicación, el órgano puntartiguador, y muchas veces inclusive la cola es como una flecha al final, es como una flecha que tiene. Sí, sí. Porque tiene la capacidad de crecer aún más, porque está fornicando y apunta hacia abajo, porque en el fondo nos va llevando hacia los infiernos del planeta Tierra, a las dimensiones, a los círculos dantescos. Ese es su mundo. En la conferencia, del ego, en la 50, hablamos un poquito de ese aspecto. Claro. Genial. Tiene patas de cabra, en el fondo, porque representa lo animalesco de nosotros. Es como los instintos animales. Sí, sí, sí. Más sin embargo, también, si nosotros lo vamos destruyendo y todo eso, esas mismas patas de cabra después nos van a servir a nosotros para subir los cerros, porque las cabras tienen esa habilidad, ¿verdad? Exacto. De subir un cerro. No sé si usted ha visto de pronto imágenes donde aparece así un acantilado así gigantesco. Una montaña de piedra sube, sí, caminando una cabra por ahí como si nada. Entonces, claro, nosotros necesitamos tener esa capacidad, porque como esto es escalar una montaña gigante, digamos, y de precipicio y de peligro, esas patitas de cabra nos van a servir ahí. Sí, sí. Bueno, tiene barba negra. La barba negra significa en el fondo la sapiencia que él tiene oculta, porque esa barba negra después tiene que transformarse en una barba blanca de los maestros, cuando hacen ya representaciones de los ángeles, los maestros, o del mismo ser, del íntimo, del Atman interno, del anciano de los días, es como una barba blanca, porque ya esa barba se blanqueó. Esa parte oscura que tenía el diablo se la sacó y ahora es blanca, es de luz. Entonces, la barba representa en el fondo la sabiduría del mal del diablo, negra, o la sabiduría ya transformada y liberada del maestro cuando ya tiene su barba blanca. Extraordinario, maravilloso. Tiene también cuernos, ¿verdad? Sí, porque esos cuernos también representan la sapiencia del conocimiento. Sí, sí.
Claro, entonces la sapiencia que él tiene oculta, que hay que quitársela, hay que quitarle la sabiduría del mal al diablo, ¿ya? Y entregársela a la conciencia. Entonces, el diablo en el fondo tiene tu tridente también. Ese tridente representa en el fondo las tres fuerzas, pero invertidas. Recuerde usted que las tres fuerzas ascendentes son Padre, Hijo y Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Sí. Y Pero las el tres invertido. fuerzas invertidas son Judas, Pilato y Caifás. Los tres traidores. Los tres traidores, claro. Entonces la fuerza del deseo, la fuerza de la mente y la fuerza de la mala voluntad que en el fondo nos mantiene ahí alimentando a los diablos constantemente. Entonces la simbología nos está mostrando en realidad el trabajo que hay que hacer. Maravilloso, amigos. Videoconferencia número B19 en el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, tengo tres inquietudes más y vamos a dedicársela al tercer término, ¿te parece? En cuanto a Satán. ¿Quién viene siendo entonces Satán? Claro, ya Satán ya pertenece más a la infraoscuridad, a la infraoscuridad más baja. La más baja, sí, sí. Claro, ya lo satánico ya es como una energía maligna. Es una energía maligna impulsora a la malignidad, que atrae, que lleva ya. Esa energía satánica, en el fondo, se ha ido formando por el fortalecimiento de los mismos diablos. Ya cuando el diablo ya se fortalece y ya es muy fuerte, ya pasa a ser ya más bien satánico, ya más infraoscuridad. Porque una cosa es tener un yo, por ejemplo, no sé, un yo ladrón, que muchos tenemos ese yo ladrón, ¿verdad? Sí, sí. O el yo mirón, ¿verdad? O el yo adúltero, el de las drogas. Yo drogadicto, sí, sí. Yo mentiroso. Pero otra cosa ya es llevar a las personas a esos ambientes negativos, ¿ya? Una cosa es ser drogadicto y otra cosa es vender la droga. Porque ahí tú estás llevando a toda la gente, la estás llevando a que entre a ese mundo de la drogadicción. Entonces eso es más perverso todavía. Entonces, oscuridad total, ¿eh? Claro, por eso que se habla de esto ya de la infraoscuridad. Supraoscuridad, tenemos a Lucifer. En la oscuridad tenemos al yo, al diablo. Y en la infraoscuridad ya tenemos estos aspectos ya más satánicos. De ahí donde nacen también las escuelas satánicas. Porque le decía que Lucifer es escalera de subida y escalera de bajada. Sí. ¿Verdad? Entonces esta escuela satánica donde ya hacen sacrificios hasta humanos, de niños, y hacen pactos, digamos, con la parte oscura, con los demonios del abismo, hacen pactos para atraer y lograr sus voluntades, y llevar gente al abismo, etc. Entonces, ese aspecto satánico ya es una cosa más fuerte, es como una energía maligna que rodea a las personas. Pero es la misma oscuridad, es la misma oscuridad que se polarizó a un nivel aún más bajo. Exacto. Ese aspecto satánico de uno también uno tiene que irlo eliminando, y lo va a ir eliminando a medida que la persona vaya dejando esas prácticas satánicas, esas cosas oscuras, esas cosas medias siniestras que uno tiene, y vaya eliminando su yo y vaya transmutando su energía. Cuando ya deja de fornicar, entonces la misma energía creadora sexual le va a ir eliminando, y la muerte de los yoes va a ir eliminando esa energía satánica oscura que uno tiene de infraoscuridad. Genial, Fernando. Una inquietud más, Fernando. Bueno, te decía tres inquietudes, pero tocaste ya la segunda inquietud, que era en relación a los grupos satánicos, que hemos conocido de situaciones, sí, de casos de sacrificar seres humanos, niños, y edificios. Claro. Pero una inquietud más. Entonces, la ignorancia en todos estos misterios es lo que nos permite liberarnos de ellos. Claro. Hay mucha, como le decía, hay mucha ignorancia en relación a toda esta terminología. Hay muchos términos errados. Sí. Hay mucho miedo, inclusive. Inculcado, como decíamos, desde lugares, centros, las iglesias, incluso en las religiones se inculca este temor. Claro, exactamente. Pero lo importante, más que temer a todos estos aspectos, uno tiene que comprender. Cuando usted comprende, puede corregir. Si usted teme, siempre va a quedar como ahí, como una distancia, como un escudo, ¿no? Sí.
hay que entender de que Lucifer, Diablo y Satán mora dentro de nosotros. Todos nosotros tenemos aspectos satánicos, todos nosotros tenemos aspectos demoníacos, de diablos, diabólicos, y todos nosotros tenemos aspectos luciféricos, ¿ya? Que es parte del proceso de coger la luz que necesitamos para regresar al absoluto. Son diferentes manifestaciones o expresiones del otro lado oscuro, ¿ya? Entonces, cuando uno ya va comprendiendo en realidad toda esta terminología y no se deja llevar por esos conceptos errados, los corrige, entonces puede sacar la luz que está aquí encerrada. Extraordinaria, Fernando, esta videoconferencia profunda, ¿verdad? Y a la vez también, es decir, enriquecedora en estos tres términos, porque hay demasiada oscuridad, ignorancia en los tres conceptos. Bien, amigos, solo mediante la autorreflexión serena y la meditación interior profunda podemos hacer clara diferenciación entre las impresiones íntimas luciferines directas y las impresiones egoístas bestiales. Fernando, sería interesante la síntesis para cerrar esta fantástica videoconferencia. Claro, bueno, ahí hay que entender entonces, sintetizando, los tres aspectos de la oscuridad, lo que es la supraoscuridad y lo que es la infraoscuridad, lo que es Lucifer como entrenador psicológico, como parte de la separación del Padre, ¿verdad? Desdoblamiento de la luz y la oscuridad, para cumplir una misión, y lo que son ya los aspectos que nosotros, de la misma caída de nosotros, que lo que ya la formación de los yoes, de los diablos, de los egos, y del aspecto ya más infraoscuridad satánico, ¿ya? Que claro, a lo mejor uno dice, no, yo de satánico no tengo nada, pero resulta que en otra existencia a lo mejor sí anduvimos participando de ciertos grupos, sí anduvimos metiéndonos en donde no debíamos y fortaleciendo ese aspecto muy siniestro, ¿ya? Entonces, entender en el fondo la tarea que va a hacer Lucifer de entrenarnos durante todo el trayecto y entender la lucha que nosotros tenemos para vencer a los yoes, ¿ah? Desintegrar cada uno de estos defectos psicológicos y ir muriendo también en todos esos aspectos ya más de infraoscuridad satánicos que también podemos tener en nuestro interior. Entonces es un desafío en el fondo de sacarnos la oscuridad para permitir que la luz realmente brille, blanquear el latón, como dicen los alquimistas, para que en realidad logremos coger toda la sabiduría, porque este en el fondo es un trabajo de obtención de sabiduría. El objetivo es eso, obtención de sabiduría. Y la única forma de obtener sabiduría es bajando a la oscuridad. Todo el que quiera subir, primero tiene que bajar. Todo el que quiere ser rey, primero tiene que ser esclavo. Entonces, si uno quiere obtener luz, quiere tener un cierto grado de sabiduría, pero no se atreve a bajar, no se atreve a luchar contra sí mismo, no se desafía a sí mismo y no se niega a sí mismo en todo eso, jamás lo va a lograr. Así que eso es la invitación. Genial, amigos, fantástico, Fernando, esta videoconferencia número B19. Después del corte, regresamos con nuestra reflexión, ¿verdad?, acerca de la videoconferencia. Fernando, como siempre, un abrazo en la distancia del alma. Gracias, igualmente, hermano. Cada uno de nosotros tenemos nuestro entrenador psicológico, pero solo trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia, muriendo a nuestros yoes de instante en instante y en los tres cerebros, mente, corazón y sexo, podemos trascender nuestra oscuridad. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas conferencias como estas que te compartimos aquí.